Vamos a ver cómo hacer gráficos de funciones cuadráticas. Por acá tenemos un primer ejemplo, pero luego va a haber otros ejemplos, donde vamos a aplicar los mismos pasos, pero vamos a ver diferentes variantes que podrían ir ocurriendo que hagan que nuestro gráfico quede diferente del que vamos a hacer ahora. No siempre los gráficos quedan iguales. Esta es una primera variante, después vemos otras variantes, pero siempre siguiendo los mismos pasos. Entonces, lo primero que debería de considerar con una función cuadrática es la fórmula de la función cuadrática, que es esta de por acá. Entonces puedo ver que esta es la fórmula de función cuadrática, que esto cumple con la fórmula donde lo principal para decir que es una función cuadrática es que tenga el término cuadrático, es decir, que tenga este de por acá. Y puedo ver que tiene el término cuadrático, entonces es una función cuadrática. ¿Cómo voy a hacer para graficar esta función cuadrática? Primero, ¿cómo se vería este gráfico? Dos posibilidades de cómo se vería este gráfico. Una parábola positiva o una parábola negativa. Una carita sonriente o una carita triste. Entonces, podría quedar de cualquiera de estas dos formas. ¿Cómo hacer para saber si va a ser una carita sonriente o una carita triste? Con el valor de a. Es decir, con el número que está multiplicando con el x al cuadrado. ¿Qué número está multiplicando con el x al cuadrado? Y yo diría que el 1. Tengo una x al cuadrado, entonces tengo el 1 que está multiplicando con el x al cuadrado, es un valor positivo, y si este es un valor positivo, entonces te va a quedar la carita feliz cuando hagas el gráfico. Pero si este es un valor negativo, te va a quedar la carita triste cuando hagas el gráfico. Entonces ya sabemos que cuando haga el gráfico de esto, me va a quedar algo como esto. Después vamos a ver un ejemplo donde el gráfico sea una parábola negativa. ¿Qué necesito para poder hacer el gráfico? Necesito los puntos de intersección, la intersección con el eje Y y la intersección con el eje X. Eso lo necesito. A este de acá se lo suele llamar ordenada al origen. A este de acá se lo suele llamar raíces. Y también va a haber un punto extra que es propio de las parábolas. Las parábolas, ya sea esta o esta, tienen un punto especial que es este de por acá. Ese punto es un punto especial. En esta parábola el punto especial estaría acá arriba. Se llama vértice. Entonces va a ser importante también calcular el vértice. Vamos entonces con la ordenada al origen. Este planteo, o sea, el planteo para calcular la ordenada al origen o la intersección con el eje Y es exactamente lo mismo, va a ser f de 0. Este es el planteo para encontrar la ordenada al origen o intersección con el eje Y. Entonces, esto acá significa, en la función reemplaza con el 0. En la función voy a reemplazar con el 0. Voy a hacer f de 0. ¿Cómo me queda? Me queda 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Hago esta cuenta. Me fijo cuánto da. Esto me da 0. Esto me da 0. 0 menos 0 menos 3. Esto de acá me da menos 3. Quiere decir entonces que tengo intersección con el eje Y en y igual a menos 3. Vamos ahora con las raíces. El planteo para encontrar raíces o intersección con el eje X es lo mismo. Es la función igualada a 0. Vamos a agarrar la función y la vamos a igualar a 0. Así me queda el planteo. Esto es una ecuación. Encontrar las raíces siempre va a suponer resolver alguna ecuación. Para saber cómo resolver ecuaciones, anda a este video de por acá. Anda a este video de por acá. Ya si me pongo a explicar cómo resolver esta ecuación, lo voy a explicar muy rápido, pero a detalle lo tenés ahí en el video. Acá lo explico muy rápido. Esta ecuación de segundo grado se va a resolver con la fórmula resolvente. La fórmula resolvente es esta que tenés por acá. Si no tenés ningún inconveniente en cómo utilizarla, perfecto, seguís con el video. Cualquier inconveniente, anda a mirar el otro, porque ya este de acá no tendría sentido. Pero, ¿sabes usarla? Perfecto. La uso en este tipo de situación. Así me queda reemplazando, así tendría que quedar reemplazando. Y luego sabemos que resolviendo la fórmula resolvente posiblemente encuentre dos respuestas. Y esas son mis dos respuestas. X igual a menos 1, X igual a 3. O sea que tiene dos raíces. Una raíz por acá, en X igual a menos 1, otra raíz en X igual a 3. Recordemos que raíces es lo mismo que intersección con el eje X. Lo último que me faltaría es el vértice, es este punto especial, el vértice. Que el vértice yo tengo que considerar que tiene un valor de X y tiene un valor de Y. Y a mí me dan una fórmula para el valor de X. Para este de acá me dan una fórmula.
La fórmula para el valor de x es esta de por acá. Menos b sobre 2 por a. Menos b sobre 2 por a. Entonces, esta es mi función. A vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. Pero para el vértice, solamente me interesa el valor de a y el valor de b. Los voy a reemplazar en la fórmula. Entonces, por acá vamos a tener lo siguiente. Menos el valor de b. Menos 2. Sobre 2 por el valor de a. 2 por el valor de a, que es 1. Arriba me da 2 positivo. Abajo me da 2 positivo. Es decir, que luego tengo 2 dividido 2, que me termina dando 1 positivo. Entonces tengo el valor de x. Me falta encontrar el valor de y. ¿Cómo encuentro el valor de y? Conociendo el valor de x. Agarro el valor de x, lo meto en la función y la función me va a decir cuánto es el valor de y. Por lo tanto, ahora vamos a meter el 1 en la función. Como voy a meter el 1, tendré que hacer f de 1. Entonces, f de 1 me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Resuelvo esa cuenta que me termina dando menos 4. Quiere decir que el valor de y va a ser menos 4. Y ya tengo los datos necesarios para poder hacer mi gráfico. Hacemos por acá nuestro gráfico, eje vertical, eje horizontal. Entonces, intersección con el eje y o ordenada en y igual a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Un puntito por acá. Raíces o intersección con el eje x en menos 1, y en el 3. 1, 2, 3. Un puntito, otro puntito. Y vamos con el vértice, que está acá, en 1, menos 4. O sea, 1 en x, menos 4 en y, y el punto en cuestión está en este lugar de por acá. Ahí tengo el vértice. Y puedo ver que si me pongo a unir los puntos, tendría que quedar algo como esto. Desde el vértice hacemos un poquito así, y acá extendemos. Y ahí tenemos la parábola. Ahí y acá. Y acá tenemos nuestra parábola. Bien, este es un primer ejemplo. Parábola positiva. Dos intersecciones con el eje X. Vamos a poner otro ejemplo de una parábola negativa y de una sola intersección con el eje X. Esta es la parábola, la función cuadrática que vamos a estar dibujando. Y para eso los mismos pasos. Es decir, primero la intersección con el eje Y. O también dijimos ordenar al origen, es lo mismo. Dijimos que para este era f de 0. Quiere decir entonces que en la función reemplazo con el 0, quedando de esta forma. Así y ahí. Hago esta cuenta, el resultado me da menos 1. Quiere decir que tiene intersección con el eje Y en y igual a menos 1. Intersección con el eje X. Para la intersección del eje X era la función igualada a 0. Quiere decir que lo que voy a hacer es agarrar esta función, menos x al cuadrado más 2x, así, igual a 0. Para encontrar el valor de x, fórmula resolvente. Si aplico la fórmula resolvente, me quedaría de esta forma. Si resuelvo la fórmula resolvente, voy a ver que x1 y x2 me dan el mismo número. Me dan 1 y este también me da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que me haya dado el mismo número para x1 y para x2, que tiene solamente una raíz. No tiene 2 como el otro, tiene solamente una raíz. Y ahora voy a calcular el vértice. Cuando vaya a calcular el vértice en esta situación especial donde yo solamente tengo una intersección con el eje X, tengo solamente una raíz, lo que va a pasar es que cuando yo quiera calcular el vértice, me va a dar el mismo valor de X. Recordemos que para el vértice teníamos un valor para X y un valor para Y, donde yo tenía una fórmula para encontrar el valor de X. Pero lo que va a pasar cuando acá yo tenga solamente una intersección es que el valor de X va a ser el mismo. Yo voy a aplicar la fórmula y la fórmula me va a terminar dando 1. Entonces, para futuras situaciones, podría no aplicar la fórmula y decir, bueno, en definitiva, acá voy a poner un 1. Y lo que va a pasar también es que acá me va a dar 1 y acá me va a dar 0, sí o sí. O sea, si tiene solamente una intersección con el eje X, este valor va a ir acá, me va a dar 1 y acá va a ir un 0.
Pero de todas formas vamos a hacer los pasos para ver justamente que va a ocurrir eso que te acabo de mencionar. Entonces, esa es la fórmula para encontrar el valor de x. Reemplazamos con valor de b y valor de a. Valor de b, 2 positivo. Valor de a, menos 1. Entonces me quedaría así. Menos valor de b, 2. 2 por el valor de a, menos 1. Arriba me queda menos 2. Abajo, 2 por menos 1 me da menos 2. Menos 2 dividido menos 2 me da 1 positivo. Valor de x, entonces va a ser 1 positivo. Vamos a ver cuánto me da en y. Tendría que dar 0. Para ver cuánto da en y vamos a hacer f de 1. F de 1, uso este y lo meto en la función. Vamos a ver cuánto me da. Tendríamos entonces menos 1 elevado al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Este de acá me da menos 1, este de acá me da 2 y este me da menos 1. Y si hago toda la cuenta, el resultado me da 0. Acá va a ir un 0. Lo que va a pasar concretamente es que el punto que yo voy a usar para representar la intersección con el eje X va a ser el mismo punto vértice. Entonces, fíjate cómo me queda el gráfico. Eje vertical, eje horizontal, ahí está, y intersección con el eje Y, en menos 1. En el eje Y, el menos 1 lo tengo por acá, un puntito de intersección. En el eje X, solamente una intersección, en el 1, por acá. Ahí está. Recordemos que esto, valor de A negativo, parábola negativa. Vértice 1, 0. El 1, 0, el punto 1, 0, es este de acá. Este es el punto 1, 0. 1 en X, 0 en Y. Entonces, tengo ubicado el vértice. Fíjate lo que pasa con el vértice en la parábola negativa. Está acá arriba. Entonces ahora hago el dibujo considerando esa parábola con ese vértice. Me quedaría algo así. Entonces acá tengo el gráfico de esta parábola negativa que tiene solamente una raíz, que esa única raíz al mismo tiempo es vértice y que me queda de esta forma graficada. Te recuerdo que en la descripción de este video vas a encontrar un material completo preparado con todos los temas de secundaria, no solamente el que viste en este video, sino que todos los temas de secundaria, y otro link preparado para todos los temas del ingreso universitario, donde está este tema y otros temas del ingreso universitario. Si el video te sirvió, cualquier interacción con este video, cualquier like, compartido, comentario, a mí me ayuda un montón para crecer, y cualquier comentario, buena onda, después lo voy a estar leyendo y lo voy a estar respondiendo.